Muy bien, vamos a iniciar con lo que es ingeniería de software. Vamos a tener un punto de partida. ¿Qué es el software? ¿Quién me puede ayudar con eso? Voy a mover el mouse y donde quede, ahí voy a caer. A ver, aquí cayó sobre Adrián. A ver, Adrián Urias, dígame usted qué es el software. A estas alturas ya deberemos de saber ese concepto y dominarlo y hacerlo pesado, pedazos. ¿Qué es software, Adrián? Sí, me escucha, Adrián. Ok. Entonces, ¿nos ayuda? ¿Es un sistema? ¿Qué más? ¿No? Bueno, un software es el producto informático que construyen los programadores profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. Incluye programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura. ¿Quién lo hace? Marcos, ¿quién lo hace? Pues todo el equipo de desarrollo, ¿no? Todo un equipo de desarrollo. Lo hacen los ingenieros de software, elaboran y dan mantenimiento al software y virtualmente cada persona lo emplea en un mundo industrializado, ya sea en forma directa o indirecta. Entonces, sí, en este caso, los ingenieros de software son todo el equipo de desarrollo. ¿Por qué es importante el software? Pedro, Porque nos permiten desarrollar diferentes actividades que antes no se podían para, pues principalmente para abarcar una necesidad. ¿ok? El software es importante porque afecta a casi todos los aspectos de nuestra vida, muy bien, como lo estaba diciendo Pedro, y ha invadido nuestro comercio, cultura y actividades cotidianas. Es exactamente lo que nos comentaba Pedro. ¿Cuáles son los pasos para el desarrollo de software, Guillermo? ¿Me escuchó, Guillermo? ¿Anda por aquí? Bueno, parece que no anda por aquí. Iván, ¿nos puede Ah, ayudar? sí, perdón. El Ah, micrófono no quería funcionar. ok, entonces, ¿cuáles son los pasos, Guillermo? Los pasos serían, pues, el análisis, lo que sería como encontrar el problema, la maquetación, ya pues el desarrollo y las pruebas que van casi a la mano, Ok, y también la documentación. ok. El software de computadora se construye del mismo modo que cualquier producto exitoso, con la aplicación de un proceso ágil y adaptable para obtener un resultado de mucha calidad, que satisface las necesidades de las personas que usarán el producto. En estos pasos se aplica el enfoque de la ingeniería de software. Ese enfoque, obviamente, ya lo saben, es el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Lo que justamente nos decían Guillermo en este momento. ¿Cuál es el producto final, Ramón?
Ramón Eduardo. Un programa funcional nos los comenta a través del chat. Bueno, desde el punto de vista, a ver, que da solución a un problema. Desde el punto de vista de un ingeniero de software, el producto final es un conjunto de programas, contenido, datos y otros productos terminados que constituyen el software de computadora. Pero desde la perspectiva del usuario, el producto final es la información resultante que de algún modo hace mejor el mundo en que vivimos, que es exactamente lo que nos comenta Ramón. Es un producto funcional y da solución a un problema, es decir, mejora el mundo en el que vivimos. Bien. Hay preguntas que se siguen aplicando hoy en día. ¿Por qué se requiere tanto tiempo para terminar el software? ¿Por qué? ¿Por qué son tan altos los costos del desarrollo de software? Estas preguntas son muy importantes y todavía, como dice aquí, hoy en día se siguen haciendo. ¿Por qué no podemos detectar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a mantener los programas existentes? ¿Por qué seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y mantiene el software? Bueno, estas preguntas van a seguir existiendo. Eso se los comento con conocimiento de causa. Yo les comentaba al inicio de la sesión, tengo alrededor de 30 años desarrollando software y parece que esas preguntas se hacían hace 30 años y hoy en día siguen esas preguntas. ¿Por qué se que requiere tanto tiempo para terminar el software? Porque es un proceso delicado, es un proceso importante que no podemos dejar de al lado todas las consideraciones. Muchas veces porque el cliente no se da a entender, el desarrollador no sabe hacer las entrevistas, el cliente cree que explica una forma y el desarrollador entiende otra forma. ¿Por qué son tan costosos? Fíjense, algo importante, voy a hacer un paréntesis aquí. Mucha gente dice que el software es muy caro y tiene razón, pero como ustedes seguramente han visto ahí en YouTube, en Facebook, en TikTok, no sé, en todas esas redes sociales, que le preguntan a la gente por qué cobras tan caro, ¿sí? Si nada más le diste vueltita ahí al tornillo, ¿y qué les dice? No, no, no te estoy cobrando lo que hice, te estoy cobrando lo que sé. En ese sentido, el desarrollo de software viene siendo lo mismo, pues, o sea, algo que debe de quedarles bien claro a ustedes jóvenes es que no deben regalar su trabajo. Eso ya se los he comentado a ustedes y ahora les va a quedar mucho más claro. Yo les decía que cuando estaban en ambientes de programación, recuerdo que les comentaba que no regalaran su trabajo, que les platiqué una historia que a mí me sucedió real, que aparezca algo choteado de mucha gente, pero yo lo viví. Cuando estaba desarrollando un software, el cliente sí me llegó a decir que otra persona le cobraba más barato. Yo le dije, no, pues sabes que lo que te está cobrando realmente es muy barato y si te da todo lo que yo te estoy ofreciendo, tómalo y págale eso. La realidad de las cosas es que no es así. Generalmente el desarrollo de software no se lleva todo el proceso como debe de ser. Y como no se lleva el proceso, malbaratan el trabajo. Sin embargo, hay una premisa que yo sigo y que me gusta mucho. La calidad de un software es directamente proporcional a la calidad de las etapas del desarrollo. Esto es, si la calidad del análisis falla,
el sistema ya falló. Si algo inicia mal, obviamente ustedes lo saben, va a terminar mal. Es muy poco probable que sin ningún costo pueda llegar a corregir los errores. Por eso el software es muy costoso porque implica mucho trabajo, sobre todo de escritorio. Y como les digo, es un trabajo, perdón, una son de las preguntas que toda la vida prácticamente han estado, ¿no? Entonces, esas preguntas son claves. Lo que veíamos ahí, ¿cuáles son los dominios de la aplicación de software? Cuando hablamos de dominios, ustedes ya lo saben, ese término es amplio, son términos que ustedes ya conocen y son términos que se aplican a ciertas áreas. Entonces, el dominio del software, hablamos de software de sistema, que son el conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas. Ese es el dominio de los sistemas, del software de sistemas. Luego tenemos los software de aplicación, que son programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. O sea, una cosa es una aplicación y otra cosa es un sistema. Esos son los conceptos que no debemos de confundir. Otra cosa son los sistemas de ingeniería y ciencias. Se han caracterizado por algoritmos, devoradores de números. Las aplicaciones van desde astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones en automóviles, a la dinámica orbital, de transbordador espacial y de biología molecular a la manufactura automatizada. Entonces ustedes aquí, una vez que empiecen a desarrollar software, deben enfocarse en un dominio porque es muy complicado, ya les dije hace un momento, así como es muy complicado dominar todas y cada una de las áreas del desarrollo del software, también es muy complicado dominar todas las áreas, todos los tipos de software. Entonces ustedes deben de ir determinando a qué áreas se van a dedicar. Están los software incrustados, que son los software embebidos, reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. Generalmente ahorita nosotros como ingenieros en computación en nuestra carrera le hemos estado mayor soporte al desarrollo de sistemas. Sin embargo, ustedes como ingenieros en computación también deberían de ser capaces de dar soporte a los software incrustados, a lo que es el software embebido, dado que ustedes conocen la electrónica, todo ese tipo de funcionalidad. Son dos tipos de software a desarrollar. Sin embargo, en ambos el proceso debe ser cuidado de la misma forma. Luego están los software de línea de producto, que es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. Luego están las aplicaciones web, las llamadas web apps. Esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. Y finalmente los sistemas o el software de inteligencia artificial hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. Eso ya es algo más complicado. Ya no es nada más un desarrollo de software así como lo vamos a ver ahorita nosotros. Hay otros conceptos nuevos, así como está la inteligencia artificial, está el machine learning, que ustedes están conociendo esos conceptos, son cosas novedosas que están saliendo, el cómputo en la nube, la minería de datos, datos masivos, que son conceptos que están surgiendo ahorita en la vida cotidiana, pues. Sin embargo, en un futuro son áreas que necesitarán estar soportadas con ciencia, con tecnología,
Y entonces, en ese sentido, ustedes se tienen que ir preparando también porque eso es software. Hay algunos mitos del desarrollo de software. Fíjense bien, esto es importante que ustedes lo comprendan. Por ejemplo, el mito es, si nos atrasamos, podemos agregar más programadores y ponernos al corriente. Cuando se desarrolla un software, por eso les comentaba hace rato que este proceso es muy importante. Muchas veces los desarrolladores novatos o incluso ya desarrolladores que ya tienen tiempo, no se dan cuenta que si el proyecto se atrasa, no es nada más de poner más programadores, no es nada más de poner otro analista, otro documentador. No, 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 no. La realidad es que el desarrollo de software no es un proceso mecánico similar a la manufactura, no es un proceso lineal. Si fuera lineal, pues muy sencillo, se puede poner un programador, dos, etcétera. Pero no, no es así, hay cosas que no son en paralelo. En palabra de Brooks, agregar personal a un proyecto de software atrasado lo atrasará más. ¿Por qué se da esto, jóvenes? ¿Por qué meter más gente a programar atrasaría un proyecto? Ustedes dirán, pero pues, si tengo más mano de obra, ¿y por qué no avanzaría? Si tengo un programador, pongo dos, en teoría diría que avanzo al doble. O si pongo cuatro, pues debería de ser 4 veces más rápido. No es cierto. ¿Por qué? Los programadores nuevos que llegan al proyecto, lo primero que tienen que hacer es ponerse a estudiar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué tecnología se está utilizando. Y eso ya es gasto de tiempo. Por eso no hay garantía de que avance el proyecto con una mayor velocidad. Otro mito es, si decido subcontratar el proyecto de software a un tercero, puedo descansar y dejar que esa compañía lo elabore. Es decir, yo como empresa desarrolladora de software puedo subcontratar a otra persona, a otra empresa, que ellos hagan el proyecto y yo quedarme a gusto. Falso, no es así, porque obviamente yo como responsable de ese proyecto debo estar al pendiente de lo que se está haciendo. Entonces, la realidad es que si una organización no comprende cómo administrar y controlar proyectos de software, entonces de manera invariable tendrá dificultades cuando subcontrate proyectos de software. Es decir, no es conveniente que yo contrate a alguien si no sé cómo subadministrador o cómo administrar la parte que se va a desarrollar por un tercero. ¿Cuáles son los mitos del cliente? Los que vimos eran los mitos de la administración. ¿Cuáles son los mitos del cliente? ¿Qué es lo que el cliente cree que está contratando cuando nos va a contratar a nosotros como desarrolladores de software? Bueno, para comenzar a escribir programas es suficiente el enunciado general de los objetivos. Podremos entrar en detalles más adelante. Es lo que el cliente cree. Es como un cliente va a contratar a un ingeniero civil y cree que con darle las características principales de la construcción de mi casa, él va a entender qué es lo que quiero. Ya después vemos los detalles. No, no es así. Aunque no siempre es posible tener el enunciado exhaustivo y estable de los requerimientos, un planteamiento de objetivos ambiguo es una receta para el desastre. Los requerimientos que no son ambiguos, que por lo general se obtienen en forma iterativa, se desarrollan solo por medio de una comunicación eficaz y continua entre el cliente y el desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que los desarrolladores deben estar en comunicación constante con el cliente para validar que lo que el desarrollador entendió es exactamente lo que el cliente quiere. Porque este proceso es muy delicado, lo que les dije inicialmente. Si no se cumple este concepto,
vamos a entrar en problemas. Otro mito del cliente es que los requerimientos del software cambian continuamente, pero el cambio se asimila con facilidad debido a que el software es flexible. Eso es el mito, la realidad no es así. Una vez que nosotros vayamos con el cliente a recopilar estos requerimientos, deben quedar eh, entendidos, porque no se vale que, bueno, medio entendí, después lo veo. No, no, no. La realidad es verdad que los requerimientos del software cambian, sí, sí pueden cambiar, pero el efecto que los cambios tienen varía según la época en la que se introducen estos cambios. Cuando se solicitan al principio cambios en los requerimientos, antes de que haya comenzado el diseño o la elaboración del código, el efecto sobre el costo es relativamente pequeño. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el costo aumenta con mayor rapidez. No es lo mismo modificar un requerimiento al inicio que al final, porque obviamente, si yo tengo un requerimiento inicial, hago mi análisis y detecto o el cliente me dice, ¿sabes qué? Ese requerimiento está mal, pues solamente llevó una etapa. Pero si me dice en la codificación, entonces ya pasó por análisis, ya pasó por diseño y estoy en codificación. Ya le pagué al analista, ya le pagué al diseñador por ese trabajo y por ende, si está mal, me tengo que regresar y volverle a pagar por hacer la corrección de ese requerimiento. Otro de los requerimientos, perdón, de los mitos importantes que debemos considerar son estos requerimientos profesionales. Una vez que escribimos el programa y hacemos que funcione, nuestro trabajo ha terminado. No es así. Alguien dijo alguna vez que entre más pronto se comience a escribir el código, más tiempo tomará hacer que funcione. Los datos de la industria indican que entre 60 y 80% de todo el esfuerzo dedicado al software ocurrirá después de entregarle al cliente por primera vez. Y esto suena muy lógico, porque una vez que nosotros implementamos nuestro proyecto, aún cuando le hayamos hecho pruebas en el laboratorio, es decir, nuestras pruebas de usabilidad, cuando los ponemos en producción, realmente ahí es donde ocurrirán muchos errores. Les pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos yo le estoy hablando del 90, que fue mi primer proyecto donde yo trabajé ya formalmente. Era un proyecto que estábamos desarrollando entre 3 ingenieros. Estamos haciendo un sistema contable, un sistema de inventarios y conciliación bancaria. Y yo estaba encargado del desarrollo contable, es decir, de todo lo que es la parte de contabilidad. De manera individual, nuestros proyectos estaban trabajando correctamente. Pasamos a juntar los proyectos, los montamos en nuestros servidores, siguieron funcionando correctamente. Sin embargo, cuando los pusimos a trabajar en producción, es decir, ya en la red del cliente, empezaron a tener fallas, porque nosotros en nuestros sistemas de pruebas son limitados. Este proceso de la contabilidad, los inventarios y las conciliaciones bancarias, por ejemplo, la contabilidad, ustedes saben que se lleva a lo largo de todo un año, las declaraciones mensuales, la declaración final, etcétera. Y nosotros hacíamos pruebas simuladas, pero ya en la realidad fue otra cosa. Y ahí es donde, fíjense todo el proceso que se dio durante un año. Entonces, cuando nosotros decimos ya terminamos, ya es vámonos, ¿no? Hay que darle mantenimiento a esos sistemas durante todo un ciclo de vida del proceso de ellos. Hasta que no se hace
no se haga correr el programa, no hay manera de evaluar su calidad. Eso es un mito, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido experiencia, bueno, como les digo, en el desarrollo del software de ir evaluando cada una de las etapas. Como yo les digo, la premisa que a mí me gusta y yo les recomiendo que implementen es la calidad de software es directamente proporcional a cada una de las etapas, es decir, la calidad en cada una de las etapas. Si cada una de las etapas tiene calidad, el proyecto invariantemente va a tener un grado grande de éxito. Sin embargo, no necesariamente va a estar correcto todo. Les acabo de dar un ejemplo. Nosotros, el sistema que desarrollamos, lo implementamos en nuestros servidores, hicimos los procesos de prueba, funcionó. Sin embargo, en la vida real hubo procesos que no consideramos y que el cliente tampoco nos los advirtió esos procesos. Entonces, por eso también es importante tratar de obtener toda la información del cliente. Pero sabemos, si yo se los digo por experiencia y se los puedo afirmar, que el cliente no siempre da todo el proceso correcto. También ahí tiene su propia culpa o, bueno, vamos a llamarle culpa de los errores del sistema. Que decía, uno de los mecanismos más eficientes o eficaces de asegurar la calidad del software puede aplicarse desde la concepción del proyecto, la revisión técnica, la revisión del software. Son un filtro de la calidad que se ha revelado más eficaz que las pruebas para encontrar ciertas clases o defectos. Esto que les digo se describe básicamente en la frase que les dije ahorita, ¿no? La calidad de un software es directamente proporcional a la calidad de las etapas del desarrollo. El único producto del trabajo que se entrega es un proyecto exitoso en mi programa que funciona. Eso es el mito. En realidad, un programa que funciona solo es una parte de una configuración del software que incluye muchos elementos. Son varios los productos terminados, lo que son los modelos, los documentos, los planes, y todo esto es lo que se proporcionan la base de la ingeniería exitosa y lo más importante, que guíen el apoyo para el software. Es por eso que el software o el desarrollo del software tiene su justificación del por qué es caro. ¿Por qué? Porque todos esos procesos se cobran, o al menos se deberían de cobrar. Pero también son cosas que se le deben entregar al cliente. El anteproyecto, el proyecto, la entrevista, etcétera. Salvo que ustedes decidan vender el software con ciertas cláusulas. Rápidamente aquí les hago un paréntesis. Cuando a mí me han contratado para el desarrollo de software, se les cobra de manera diferente. Una es cuando ustedes venden un software como ejecutable y lo pueden seguir vendiendo con su manual de usuario. Ese es un desarrollo de software, ¿cómo le puedo decir? Tipo maquila, hacen software ejecutable y su manual de cómo funciona ese software. Listo, ahí se termina la relación cliente-desarrollador. Otra forma es, ustedes desarrollan el software y van a integrar el programa fuente para uso exclusivo de la empresa. Es decir, ellos no pueden comercializarlo. En eso ustedes tienen que entregar la documentación fuente, el análisis, el diseño, los diagramas de secuencia, el diseño de la base de datos, etcétera. Este software es muy costoso, mucho más costoso que el primero que vimos. Y un tercero que yo podría decirles es el desarrollo de software con un cobro muchísimo mayor que el anterior, donde entregan el fuente
y donde entregan toda la documentación, el código, etcétera. Es decir, entregar lo mismo, pero le entregan los derechos para que ellos lo comercialicen. Eso es algo sumamente costoso. Bueno, la ingeniería de software hará que generemos documentación voluminosa, innecesaria e invariablemente nos retrasará. Ese es un mito. La realidad, la ingeniería de software no consiste en producir documentos, se trata de crear un producto de calidad. La mejor calidad conduce a menos repeticiones, lo que da como resultado tiempos de entrega más cortos. O sea, no se trata de generar documentación por documentación. La documentación que se genera es la documentación con calidad, es decir, tiene la información necesaria y basta para el desarrollo del sistema. No hay que crear manuales y manuales y manuales de documentación. No, no, no. La documentación debe ser de manera concisa. Existe algo que dice, si algo lo puedes explicar en 10 palabras, hazlo. Bueno, aquí hay algunos aspectos importantes, ahora sí, acerca de la definición de ingeniería de software. La ingeniería de software es el establecimiento y uso de principios robustos de ingeniería orientados a obtener software que sea fiable y funcione de manera eficiente sobre máquinas reales. Otra definición es la aplicación de un enfoque sistémico, disciplinado y confiable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software. ¿Sí? Si se dan cuenta en estas definiciones, se está hablando de un proceso sistemático, disciplinado y cuantificable. Lo mismo que en el proceso anterior. Si nosotros abstraemos estos conceptos, nos daremos cuenta que estamos hablando del análisis, del diseño, de la codificación, de las pruebas, etcétera. Es la disciplina tecnológica y de gestión que concierne a la producción y mantenimiento sistemático de productos de software que son desarrollados, modificados a tiempo y dentro de los costos estimados. Fíjense bien aquí en esta última definición. Estamos hablando, si lo entendemos bien, cuando hablamos de una disciplina tecnológica y de gestión, estamos hablando de dos apartados. Una parte de la tecnología y la otra de la administración, de la gestión. Estamos hablando de el producto y su calidad. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que un producto debe terminarse en tiempo y en costos, que es lo que nos dice en la última parte de la definición. También nos dice que la ingeniería de software es la aplicación disciplinada. Otra vez nos hablan de disciplina, de los principios, métodos y herramientas de ingeniería, ciencia y matemática para la producción económica. Otra vez nos hablan de costos de software de calidad. Entonces aquí nos están volviendo a hablar de las tecnologías, de la calidad, del tiempo y los costos. Esos son aspectos importantes. La ingeniería de software es una disciplina que integra métodos, herramientas y procedimientos para el desarrollo de software de computadoras. Y es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y construcción de programas de computadoras y a la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción de software. Entonces, estas son algunas definiciones de la ingeniería de software, en donde lo que debemos de rescatar es que es un proceso de desarrollo. Están hablando de disciplina y ustedes saben qué implica la disciplina. Implica tiempos,
implica costos, bueno, eso es la calidad en tiempo y forma. Bien, la evolución de la ingeniería de software. Aun cuando la ingeniería de software es una disciplina joven, hablando de tiempos de los desarrollos de las tecnologías, pues realmente es muy joven. Comparada con otras disciplinas de la misma naturaleza, la ingeniería de software ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Este avance ha significado una revolución en el desarrollo de software. Esto se debe a que se ha pasado del desarrollo de software de forma artesanal al desarrollo de sistemas complejos que utilizan metodologías formales. Cuando hablamos de desarrollo de tecnologías, de desarrollo de software de forma artesanal, es básicamente hacer una comparativa cuando ustedes desarrollan, por ejemplo, algún producto, hablemos de platos, por ejemplo. Un artesano les puede crear esos platos manualmente, pero hoy en día pues hay máquinas que hacen esa producción de los platos, por ejemplo. Entonces, en esos niveles, el desarrollo artesanal antes era el desarrollo de software prácticamente a prueba y error. Hoy en día, las tecnologías, las técnicas, los mecanismos que utilizamos, básicamente pues nos dan ese desarrollo más ágil. Y obviamente esas tecnologías son las que se han venido desarrollando en los últimos años. Antes de la mitad de la década de los 70, los practicantes de software se llamaban a sí mismos programadores de computadoras, independientemente de sus puestos de trabajo. Muchas personas prefieren llamarse desarrolladores de software o programadores porque son términos con los que más personas están de acuerdo. Pero ya les dije, un programador no es un desarrollador de software. Hoy en día la mitad de los practicantes cuentan con alguna licenciatura en ciencias de la computación, sistemas de información o tecnologías de la información. Un número pequeño pero creciente de practicantes cuenta con una licenciatura de ingeniería de software. Anteriormente, como les decía, pues esa parte pues no tenía como tal la disciplina, pues esos técnicas, etcétera. Ahora pues ya hay especialistas en cada una de las áreas del desarrollo de software. A pesar de la crisis que parece padecer la ingeniería de software, a no entregar los resultados esperados, la verdad es que solo en los últimos años se ha estado dando pasos firmes en pos de una nueva ingeniería más realista, más concreta y capaz de lograr mejores resultados en el proceso del desarrollo de software. Les hablo yo de hace 30 años, de cómo desarrollábamos el software hace 30 años, nada que ver con la forma de que se desarrolla hoy en día. Anteriormente, como les dije que nosotros desarrollamos esos software, no seguíamos una técnica, no teníamos las herramientas que hoy se cuenta. Hoy tenemos IDEs, es decir, entornos de desarrollos que ya nos ayudan a hacer la documentación, que nos ayudan a hacer las interfaces, que nos ayudan a generar el código trasero, el backend. Ya tenemos herramientas para desarrollar prácticamente los web forms, los reportes, cosa que hace 30 años no teníamos todas esas herramientas. Era trabajar todo o mucho de lo que hacíamos a pie, crear nuestras propias librerías, crear nuestros propios objetos, etcétera. Es algo, ahora sí, para que vean, hay un mundo de diferencia entre hace 30 años y hoy en día. La historia de la informática ha estado llena de modas o de caprichos.
en materia de desarrollo de software. Cada vez que se lograba un avance tecnológico importante, se creía que el nuevo paradigma del trabajo podría solucionar los problemas. Cuando surgieron con fuerza las bases de datos, se les atribuyeron a ella la solución de todos los problemas del software. Lo mismo ocurrió con la tecnología de lenguajes de cuarta generación, la programación visual y la programación orientada a objetos. O sea, cuando sale una nueva técnica, una tecnología de desarrollo, se cree que es la panacea, es lo que no hay más allá, ya es con esto, ya solucioné todos los problemas. Y les acabo de dar el ejemplo que cuando nosotros desarrollamos nuestras propias librerías, creíamos que ya con eso íbamos a tener adelantos grandes, pero nos dábamos cuenta que llegaban nuevas problemáticas, software con mayores exigencias que nuestros propios productos ya no daban solución a esas nuevas necesidades. Lo mismo está sucediendo hoy. Ustedes pueden decir, tienen herramientas muy poderosas, muy potentes para desarrollar software que nosotros no teníamos anteriormente. No teníamos un Visual Studio, no teníamos los frameworks para el desarrollo de software. Nosotros teníamos que hacer muchas cosas a pie. Y sin embargo, esas herramientas en pocos años van a quedar obsoletas con las nuevas necesidades. Si ustedes se pueden poner a estudiar el entorno del futuro, les hablaba de machine learning, la inteligencia artificial, de datos masivos, big data, minería de datos. Si ustedes voltean un poco al futuro, ahorita está, ¿cómo se llama? La tecnología 4.0, que está hablando de todas estos conceptos. Créanme que ahorita mucho del software que están ustedes manejando no les va a servir para atacar esos conceptos. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí nos habla de las bases de datos, que se creía que ya era la solución a todo, nos damos cuenta que hoy las bases de datos estructuradas no nos sirven, no les sirve, por ejemplo, a Facebook, a YouTube, donde las bases de datos ya son de otro tipo, ya estamos hablando de un concepto que incluso ya no es tan nuevo, ese concepto de data warehouse, donde son bases de datos que guardan bases de datos. Hoy en día los datos son en orden de petabytes, ya no estamos hablando de megas, de teras, no, estamos hablando de petabytes, ¿dónde vamos a procesar toda esa información? Entonces, esa es la evolución que ha tenido la ingeniería de software. Es muy importante, por eso es importante también que ustedes jóvenes comprendan que la ingeniería de software tiene muchos años de vida, muchos, hay dinero ahí, pero hay que saber trabajar. Yo tengo, ¿cuándo les di a ustedes clases en metodología? Algunos desde primer semestre, estamos hablando de hace 4 años, ya prácticamente, jóvenes. Y en esos 4 años ustedes ven, la ingeniería sigue en boga, sigue dándose. Se han dado cuenta, como les dije, hay dinero, y les sigo diciendo, y eso se los dije hace 8 años a otros estudiantes, que la ingeniería de software tiene mucho futuro. Hace 20 años, hace 30 años yo empecé a desarrollar software, les digo, y sé que estaba el futuro ahí. Y vean, a 30 años de distancia de haber egresado y dedicado mucho tiempo a esa área, sigo diciendo que hay donde trabajar. Aunque los avances tecnológicos contribuyen a solucionar problemas de desarrollo de software, es real que solo pueden contribuir con una parte de la solución. La ingeniería de software y los desarrolladores deben trabajar a niveles más integrales, correlacionándose
con métodos, técnicas y herramientas y logrando soluciones globales a los problemas del desarrollo. ¿Qué debemos de rescatar de esta lámina? Bueno, obviamente que la ingeniería de software va a seguir evolucionando, va a seguir produciendo nuevos productos. Tan es así que existen gente que se dedica a la ciencia de la ingeniería de software, es decir, desarrollando nuevas metodologías, nuevos lenguajes de programación que nos ayuden al desarrollo de software, etcétera. Básicamente, ahora que desde el 50 al 65, el software se contemplaba como un añadido, no existía documentación de ningún tipo, existía de pocos métodos formales y pocos creyentes de ello, desarrollo a base de pruebas y errores, como les decía hace rato, se trabaja con la idea de codificar y corregir, no existía un planteamiento previo. Fíjense, esta parte de aquí que les digo, bueno, no existía una documentación de ningún tipo, existe el proceso, métodos formales y pocos creyentes de ello, y sobre todo el desarrollo a base de prueba y errores, o codifica y corrige. Me acuerdo a algunos de ustedes que les di en primer semestre o metodología de la programación, o incluso en ambientes de programación visual. Me acuerdo que yo les decía que ustedes estaban muy acostumbrados a que cuando un profesor les pedía hacer un programa, me acuerdo que les decía, lo primero que ustedes hacen, bueno, además, alguien de ustedes me puede decir, me puede decir qué les decía a alguno que les di clase. ¿Qué les decía? ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Lo recuerdan? Que primero nos poníamos a escribir código y luego veíamos si funcionaba en vez de hacer primero un diagrama o planear lo que vamos a escribir. Eso es correcto, Aldo, gracias. Eso es lo que yo le decía, que cuando el profesor les pedía resolver un problema, lo primero que ustedes hacían, perdían su computadora y empezaban a escribir código. Y yo les preguntaba, ¿qué estás haciendo? No, pues lo que nos pidió. ¿Y qué te pidió? No, pues no sé. ¿Y entonces qué estás programando? Ese concepto, o sea, muchas veces, créame, y yo se los decía, que si no corrigen esa actitud se la van a llevar al ingeniero que van a ser ustedes. Es decir, van a seguir queriendo hacer lo mismo. Y la ingeniería de software, como lo hemos estado viendo ahorita en este proceso, no es de esa manera. Y eso que yo siempre les decía, les había dicho, era por este conocimiento de causa de 30 años de experiencia. Bueno, en aquellos tiempos menos, unos 25, 20 años de experiencia. Pero siempre les decía, ese es uno de los errores que si no los corrigen, ustedes van a salir con esa deficiencia. Muy bien, la ingeniería de software apareció por primera vez en la década de los 50 a principios de los 60. Los programadores siempre habían sabido sobre ingenieros civiles, eléctricos, computadoras, y debatían qué podrían significar la ingeniería para el software. Luego nace Fortran, COBOL, vienen otros aspectos. Fíjense, en el 65 al 85, en este año, software inicia una crisis de software. Ligada a la crisis de la programación, se plantea la necesidad de controlar el proceso de desarrollo. Es decir, en esos tiempos todavía no estaba una programación orientada a objetos, que ustedes la dominan ahorita, la conocen. Yo en el 85 estaba dando mis primeros pasos por ahí en la universidad, sin mal no recuerdo ahí, y yo no conocía la programación orientada a objetos como tal. Y nosotros era la programación estructurada, todos los sistemas o muchos de los sistemas
que desarrollé en un principio fueron estructurados con llamadas a funciones y nada que ver la programación orientada a objetos. Esa la aprendí yo después de haber egresado de la universidad. Y bueno, de ahí es donde empieza esa crisis del desarrollo de software. La gente se empieza a dar cuenta del concepto que le digo, que la ingeniería de software no es la programación, sino que necesitaban otros elementos para su desarrollo. Bueno, ya voy a cerrar porque ya nos quedan muy poquito tiempo. Bueno, en 1987, bueno, lo que el Imperial College de Londres introdujo por primero la licenciatura de Ingeniería de Software en el mundo, fíjense, hasta el 87. En el 88, la Universidad de Sheffield estableció un programa de educativo similar. Luego el Tecnológico de Rochester estableció el primer programa educativo de Ingeniería de Software en los Estados Unidos. El Colegio de Tecnologías de Coimbatore en la India fue el primero en ofrecer una maestría integrada de 5 años de ingeniería de software. Estamos hablando del 97, jóvenes, fíjense, realmente es muy joven. La Escuela Naval de Postgraduados de Estados Unidos estableció el primer programa de doctorado en ingeniería de software en el mundo. En México, el 2004, el primer programa de ingeniería de software lo ofreció la Universidad Autónoma de Yucatán. Y el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas abrió el primer posgrado en maestría de ingeniería de software. Y les puedo decir que esperamos que del 2021, la Universidad Autónoma de Baja California abra su primer programa de ingeniería el desarrollo de software. Esta lámina nos habla de cómo es la aplicación de la ingeniería de software. Si se dan cuenta, en la parte inferior están las técnicas, las teorías y principios de innovación, y finaliza con la configuración de la aplicación de los desarrollos, ¿no? Y por la parte vertical va desde el hardware, la arquitectura del software, de hardware quiere decir los sistemas las infraestructuras de los sistemas, los métodos para el desarrollo de software, las tecnologías, aplicaciones de las tecnologías y los sistemas de información en las organizaciones. Si se dan cuenta, nosotros como ingeniería de software estamos muy centrados en la parte, ahora sí, central. No nos vamos tanto a la parte de las organizaciones, como el manejo de Excel, el manejo de todas esas herramientas para apoyar a la administración, pero tampoco estamos en el lado del hardware, estamos más en las áreas de las tecnologías, en la aplicación. Bueno, existen los paradigmas tradicionales y los paradigmas orientados a objetos, que ya un poco les he mencionado de todo eso, ¿no? La metodología del ciclo de vida de los sistemas, que prácticamente son lineales, deben de tener una cierta fase, ¿no? Y luego están los paradigmas orientados a objetos, que es una de las genialidades más exquisitas en el desarrollo de software mediante programación orientada a objetos. Bueno, aquí se lo dice, es una maravilla. Y sobre todo hoy en día están los paradigmas de los desarrollos ágiles, donde ustedes aplicarán los modelos de ciclo de vida ágiles. Son los más utilizados hoy en día. ¿Por qué? Porque nos ayudan al desarrollo de los sistemas sin tanta documentación, va a los procesos directamente. Bueno, aquí viene el ciclo de vida, que eso ya lo voy a dejar para la próxima, que es la planeación, la implementación, las pruebas, documentación, el despliegue, el mantenimiento. Y posteriormente ya veremos los modelos, que es el cascada, los espirales, modelo B, etcétera.
y ya pues fases genéricas. Eso lo vemos el día de mañana. Muy bien, jóvenes, no sé si tengan a ustedes alguna duda, comentario hasta el día de hoy, hasta el momento, ya para cerrar la sesión. ¿Alguna duda, jóvenes? Sé que ha sido muy larga la sesión, pero bueno, les diré que así van a ser. ¿Dudas, jóvenes? De mi parte ninguna, profe. Todo bien. Muy bien, gracias, Diego. ¿Todo claro, profe? ¿Seguros? Muy bien, Marcos, todo claro, espero que sí. Sí, profe, todo claro. Muy bien, como quiera va a estar el video por si quieren repasarlo, si quieren ver algo más con detalle, les voy a poner las diapositivas también. Muy bien, jóvenes, la forma de cómo voy a poner la asistencia, por favor me dicen ahí su apellido paterno y seguido de la palabra presente. ¿De acuerdo? Apellido paterno, espacio, presente. Y con eso voy a poner asistencia. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana para nuestra segunda sesión. Vamos a continuar con estas láminas para terminar y posteriormente el viernes también tenemos otra sesión. Muy bien, jóvenes, gracias. Nos vemos la próxima sesión el día de mañana. Por favor, pónganme su apellido paterno y su presente. Hasta luego, que estén bien. Cuídense mucho. Igualmente, mañana, si Dios quiere. Chau, chau. No, profe. Ahí no. Permiso. Nos vemos, profe. Mañana, profe.